¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en calma? Tal vez estés sentado en silencio, pero dentro de ti, los pensamientos corren sin descanso, el corazón late con fuerza y la respiración se vuelve corta, como si el cuerpo no supiera distinguir entre una amenaza real y una preocupación imaginaria. Si alguna vez has sentido eso, no estás solo. El estrés y la ansiedad son, hoy, compañeros constantes de millones de personas. No distinguen edad, género o profesión. Están ahí, silenciosos, pero siempre presentes, como un ruido de fondo en la mente moderna. Vivimos en una era de aceleración. Todo sucede rápido, las noticias, las redes sociales, los compromisos, los desafíos. La vida se ha convertido en una sucesión de estímulos sin pausas. Y aunque la tecnología nos ha facilitado la existencia, también ha encendido permanentemente el sistema que alguna vez solo se activaba cuando estábamos en peligro, nuestro sistema de estrés. El mismo mecanismo biológico que salvó la vida de nuestros antepasados cuando huían de un depredador, hoy se activa con un correo sin responder, una llamada inesperada o un simple pensamiento sobre el futuro. Y esa activación constante tiene un precio. Andrew Huberman, neurocientífico y profesor en la Universidad de Stanford, ha dedicado más de 2 décadas a estudiar cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso. Pero lo más fascinante no es solo su conocimiento profundo de la biología humana, sino su manera de traducir la ciencia en herramientas que cualquier persona puede aplicar en su día a día. Huberman no solo enseña cómo entender el cerebro, sino cómo usarlo para mejorar la calidad de vida, para recuperar el control, para vivir con propósito y equilibrio. En este viaje que estás por comenzar, exploraremos las herramientas que Huberman ha popularizado y respaldado con ciencia, desde la respiración fisiológica que puede calmarte en cuestión de segundos, hasta la práctica del descanso profundo sin sueño, NSDR, capaz de restaurar tu energía mental y emocional. Aprenderás cómo la luz del sol, la posición de tu cuerpo, tus hábitos de sueño e incluso tu forma de mirar el mundo influyen directamente en tu nivel de estrés y bienestar. Cada detalle de tu biología es una puerta hacia la calma, y la ciencia moderna ha comenzado a mostrarnos cómo abrirla. Pero antes de sumergirnos en las técnicas, es necesario entender una verdad esencial: el estrés no es el enemigo. Lo que realmente nos afecta no es el estrés en sí, sino nuestra relación con él. Andrew Huberman lo explica con claridad: el estrés es una respuesta adaptativa, diseñada para impulsarnos a la acción, para prepararnos ante los desafíos. Sin él, no podríamos reaccionar, crecer ni aprender. Sin embargo, cuando no sabemos cómo apagar esa respuesta después de usarla, se convierte en una carga que nos desgasta física y mentalmente. Imagina por un momento a un león cazando en la sabana. Durante la persecución, su cuerpo está al máximo, el corazón bombea rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera. Pero una vez termina la caza, el león descansa. Su sistema se apaga, vuelve a la calma. En los humanos, esa calma muchas veces nunca llega. Seguimos cazando mentalmente, persiguiendo pensamientos, imaginando problemas. Y es allí donde comienza el desbalance. Nuestro cuerpo está diseñado para periodos cortos de estrés seguidos de recuperación, no para un estado constante de alerta. En los primeros minutos de este documental, te invito a observar no solo lo que sientes, sino cómo tu cuerpo responde. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste conscientemente, profundamente? ¿Cuándo fue la última vez que tu mente descansó sin la interferencia de una pantalla o una preocupación? La mayoría de nosotros vive en modo automático, sin darse cuenta de que el control no está en el mundo exterior, sino dentro de cada respiración, dentro de cada segundo que decidimos pausar. Huberman sostiene que el verdadero poder está en aprender a usar nuestra fisiología a nuestro favor. No necesitamos escapar del estrés, sino aprender a regularlo. Y esa regulación comienza en algo tan simple, pero tan poderoso, como la respiración. En sus investigaciones, descubrió un patrón respiratorio que activa directamente los circuitos de calma en el cerebro: el suspiro fisiológico. Una inhalación doble por la nariz, seguida de una exhalación lenta por la boca. Este gesto, que muchas veces hacemos de manera natural cuando sentimos alivio o tristeza, es en realidad una herramienta neurológica ancestral. En cuestión de segundos,
puede disminuir la frecuencia cardíaca y enviar señales al cerebro de que estamos a salvo. Durante este viaje por la mente y el cuerpo, aprenderás cómo estas herramientas no son solo técnicas de relajación, sino mecanismos biológicos de supervivencia optimizados. Aprenderás que el control no se logra eliminando las emociones, sino entendiendo cómo fluyen dentro de ti, que el equilibrio mental no depende del entorno, sino de la forma en que entrenas tu sistema nervioso. Y, sobre todo, que la calma no es un regalo, es una práctica. Huberman también nos recuerda algo esencial: el estrés no desaparece con desearlo, sino con entrenar el cuerpo para manejarlo. Así como fortalecemos los músculos en un gimnasio, podemos fortalecer nuestra resiliencia mental con ejercicios que reprograman nuestras respuestas automáticas. El cuerpo es el acceso más rápido al cerebro, y aprender a usarlo correctamente puede transformar nuestra relación con la ansiedad. La ciencia ya lo demuestra: pequeñas acciones repetidas consistentemente pueden reconfigurar los circuitos del miedo, la preocupación y la tensión. Lo que estás por ver no es una promesa vacía, sino un mapa respaldado por neurociencia. Y lo mejor de todo, es que no necesitas equipos costosos ni condiciones especiales. Solo necesitas atención, constancia y curiosidad por entenderte a ti mismo. Este documental está diseñado para ofrecerte una experiencia de aprendizaje y reflexión. Cada bloque te llevará más profundo, desde las bases del sistema nervioso, hasta los protocolos que Huberman usa personalmente para equilibrar su mente y cuerpo. Al final de este recorrido, no solo sabrás cómo manejar el estrés y la ansiedad, sino que comprenderás algo más profundo: que cada respiración, cada pensamiento y cada decisión son oportunidades para transformar tu estado interior. Porque cuando entiendes cómo funciona tu mente, también descubres el poder de dirigirla. Así que no te apartes. Porque lo que estás por aprender puede ser la diferencia entre vivir en modo supervivencia o en modo expansión. Bienvenido a un nuevo capítulo de autoconocimiento. Bienvenido al universo de la neurociencia aplicada a la vida real. Bienvenido a The Mind Manual. El origen biológico del estrés y cómo el cerebro lo interpreta según Andrew Huberman. Para entender el estrés, primero debemos mirar más allá de la emoción. El estrés no es solo un sentimiento, es un proceso biológico complejo, una orquesta de señales eléctricas y químicas que se activan para mantenernos vivos. Andrew Huberman lo explica como un diálogo constante entre el cerebro y el cuerpo, una conversación silenciosa pero poderosa que define cómo percibimos el mundo. Cada pensamiento, cada preocupación, cada estímulo que recibimos, pasa por un filtro cerebral que determina si debemos relajarnos o prepararnos para luchar o huir. El punto de partida de este proceso se encuentra en una estructura cerebral llamada amígdala. No tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta, aunque comparten el nombre. Esta pequeña región, ubicada en lo profundo del cerebro, actúa como una alarma interna. Su función es detectar amenazas, reales o imaginarias. Cuando algo parece peligroso, la amígdala se enciende, enviando una señal inmediata al hipotálamo, el centro de control del sistema nervioso autónomo. A partir de ese momento, comienza la respuesta fisiológica. El corazón acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan y el cuerpo se inunda de adrenalina y cortisol. Andrew Huberman suele decir que el estrés es una respuesta adaptativa, no una falla del sistema. Es el intento del cuerpo de ayudarte a sobrevivir. Si estás frente a un peligro real, este mecanismo es tu mejor aliado. Pero el problema surge cuando esa alarma se activa sin una causa concreta. El cerebro moderno, expuesto constantemente a noticias, preocupaciones y exigencias, no distingue entre un león en la selva y un mensaje urgente en el teléfono. La reacción es la misma. Nuestro cuerpo se prepara para la acción, pero no hay ningún lugar a donde correr. Esa energía se acumula, se convierte en tensión y, con el tiempo, en ansiedad crónica. Huberman ha explicado que comprender este circuito es el primer paso para regularlo. No podemos controlar lo que sentimos si no sabemos qué lo provoca. Cuando el sistema nervioso entra en modo de amenaza, se activan dos ramas principales: el sistema simpático, encargado de la reacción, y el sistema parasimpático, que promueve la calma y la recuperación. Ambos trabajan como el acelerador y el freno de un automóvil.
El problema aparece cuando el acelerador se queda presionado demasiado tiempo. El estrés crónico es, en esencia, un cuerpo atrapado en modo alerta, sin permiso para detenerse. Lo fascinante de los descubrimientos de Huberman es que nos muestran que no somos víctimas de ese proceso. Podemos intervenir en él. Podemos aprender a modular la intensidad de nuestra respuesta. La clave está en entender que el cerebro no solo reacciona al entorno externo, sino también a las señales internas del cuerpo. Esto significa que si cambiamos la forma en que respiramos, nos movemos o enfocamos la atención, podemos enviarle al cerebro el mensaje de que todo está bien. De este modo, el cuerpo deja de actuar como si estuviera en peligro. Huberman suele comparar este sistema con un interruptor de luz. No podemos eliminar el estrés, pero podemos aprender a regular la intensidad de esa luz según la situación. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta un momento de tensión, la amígdala activa una respuesta inmediata. Sin embargo, si esa persona toma unos segundos para realizar una respiración profunda y consciente, el cerebro interpreta la señal como una indicación de seguridad. No hay amenaza, no hay peligro. La fisiología cambia y el sistema comienza a apagarse. La respiración, entonces, se convierte en una herramienta directa para comunicarse con el sistema nervioso autónomo. Esto es lo que Andrew Huberman llama el poder del control ascendente, el uso del cuerpo para modificar el estado de la mente. A diferencia del control descendente, que consiste en intentar calmar la mente mediante el pensamiento racional, el control ascendente se basa en acciones físicas que influyen en las estructuras cerebrales. Por ejemplo, un ejercicio de respiración, una caminata, una exposición breve a la luz solar o incluso una ducha fría pueden cambiar drásticamente tu estado mental. Son intervenciones corporales con impacto neurológico. Huberman enfatiza que el cerebro está constantemente buscando información sobre el estado del cuerpo. Esta comunicación ocurre a través de una red llamada interocepción. Es el sentido interno que te permite saber si estás cansado, ansioso o relajado. Si aprendes a leer esas señales y a intervenir conscientemente, puedes convertirte en el conductor de tu propio sistema nervioso. Es una habilidad que se entrena con práctica, del mismo modo en que se aprende un instrumento o un deporte. Un ejemplo que Huberman comparte frecuentemente es el de los soldados o los atletas de alto rendimiento. Estas personas enfrentan situaciones de estrés extremo, pero no pueden permitirse perder el control. Lo que los diferencia no es que no sientan miedo o presión, sino que han entrenado su sistema nervioso para responder de forma adaptativa. Utilizan la respiración, la postura y la visualización para mantener la calma bajo presión. Su cerebro ha aprendido a interpretar los mismos síntomas: corazón acelerado, sudoración, respiración rápida no como señales de peligro, sino como señales de preparación. Esta reinterpretación del estrés es fundamental. Huberman explica que el significado que le damos a las sensaciones fisiológicas determina cómo las vivimos. Si interpretamos el aumento del ritmo cardíaco como ansiedad, el sistema lo amplifica. Pero si lo interpretamos como energía disponible, el cuerpo la utiliza para mejorar el rendimiento. En otras palabras, lo que pensamos sobre lo que sentimos, cambia lo que sentimos. El cerebro, al fin y al cabo, no reacciona a la realidad, sino a la percepción de ella. El estrés, entonces, deja de ser un enemigo cuando entendemos su lenguaje. Cuando dejamos de verlo como algo que debemos eliminar y comenzamos a usarlo como una herramienta. Huberman lo resume con una idea poderosa: la capacidad de regular el estrés no depende de eliminar los factores externos, sino de desarrollar una relación más sabia con nuestro sistema nervioso. Aprender a activar y desactivar el cuerpo en el momento correcto es, para él, una forma de maestría biológica. En este punto del viaje, ya no hablamos solo de entender el estrés, sino de sentirlo de otro modo. De reconocer las señales de nuestro cuerpo no como una condena, sino como una oportunidad. Cada respiración acelerada, cada tensión muscular, puede convertirse en un recordatorio de que el cuerpo está intentando ayudarte. La clave está en saber cuándo responder, cuándo soltar y cuándo simplemente respirar. A lo largo de los siguientes bloques, exploraremos cómo hacerlo de forma práctica, a través de las herramientas más efectivas que Andrew Huberman ha compartido en sus investigaciones y conferencias.
desde la respiración fisiológica y el control de la visión, hasta la importancia de la luz natural, el descanso profundo y los hábitos que fortalecen la resiliencia. Pero antes de avanzar, recuerda esto: no puedes controlar lo que no entiendes, y ahora que comprendes cómo nace el estrés en tu cuerpo, estás un paso más cerca de dominarlo. Las herramientas fisiológicas para calmar el sistema nervioso, la respiración y el poder del control corporal según Andrew Huberman. El cuerpo humano guarda secretos que hemos olvidado. Entre ellos, uno de los más poderosos y al mismo tiempo, más simples, la respiración. Andrew Huberman suele decir que la respiración es el control remoto del cerebro. No hay otro proceso fisiológico tan inmediato, tan accesible y tan eficaz para influir directamente en nuestro estado mental. Y sin embargo, la mayoría de las personas respira sin conciencia, de manera automática, sin comprender que cada inhalación y exhalación puede transformar el funcionamiento del sistema nervioso. Para Huberman, comprender la respiración es comprender la puerta de entrada al equilibrio emocional. El acto de respirar no solo oxigena el cuerpo, sino que comunica constantemente información al cerebro. Cada respiración es un mensaje. Cuando respiramos rápido y superficialmente, el cerebro interpreta que hay una amenaza. Cuando lo hacemos lenta y profundamente, el cerebro entiende que estamos a salvo. Es, literalmente, una forma de diálogo biológico. Lo fascinante es que este sistema puede ser manipulado conscientemente. No necesitamos esperar a que el cuerpo se calme, podemos indicarle que lo haga. Una de las herramientas más valiosas que Andrew Huberman ha difundido es lo que él llama el suspiro fisiológico. Esta técnica tiene una base científica sólida y se utiliza incluso en laboratorios para inducir estados de relajación rápida. Consiste en realizar 2 inhalaciones consecutivas por la nariz, una profunda y otra corta adicional, seguidas de una exhalación larga por la boca. Esa segunda inhalación extra ayuda a expandir los alvéolos pulmonares, liberando dióxido de carbono acumulado en la sangre. En cuestión de segundos, el ritmo cardíaco disminuye y el cuerpo entra en un estado de calma. Es un reinicio natural del sistema nervioso. Huberman explica que este tipo de respiración no es una invención moderna. De hecho, es un reflejo que los animales y los seres humanos realizamos de manera espontánea. Si observas a alguien que acaba de llorar, notarás que, al final, suele hacer un suspiro profundo, como un intento de recuperación. Ese gesto es exactamente el suspiro fisiológico. Es el modo en que la biología intenta restablecer la calma después de un pico emocional. Lo que la ciencia moderna ha hecho es identificarlo, estudiarlo y transformarlo en una herramienta consciente. Es, podríamos decir, la forma más simple de comunicarle al cerebro: estoy bien. El poder de esta práctica radica en su inmediatez. No se necesita un entorno especial ni un estado mental determinado. Puedes hacerlo en medio de una conversación difícil, durante un momento de ansiedad o justo antes de dormir. La fisiología responde en segundos, porque está diseñada para hacerlo. Y eso es algo que Huberman repite con frecuencia: no necesitas eliminar el estrés para sentirte mejor, solo necesitas restablecer el equilibrio entre el sistema simpático, de activación, y el parasimpático, de recuperación. La respiración es la llave que abre esa puerta. Huberman también enfatiza la importancia de la respiración nasal. Respirar por la nariz no es solo una preferencia, es una función biológica esencial. La nariz filtra, humidifica y regula el flujo de aire, además de estimular regiones del cerebro relacionadas con la calma. En cambio, la respiración por la boca tiende a ser más rápida y superficial, activando el sistema de alerta. Esta diferencia explica por qué muchas prácticas antiguas, como el yoga o la meditación, insisten en respirar por la nariz. Lo que antes era intuición espiritual, hoy tiene explicación neurocientífica. Pero la respiración es solo una parte del control corporal. Huberman habla también de la relación entre la postura y el estado emocional. Cuando una persona se encorva, baja la cabeza y reduce su campo visual, el cerebro interpreta esa posición como una señal de vulnerabilidad. En cambio, cuando elevamos la cabeza, abrimos el pecho y expandimos la visión hacia el horizonte, el sistema nervioso percibe seguridad. No se trata de una simple cuestión de confianza, es biología.
El cuerpo le dice al cerebro cómo debe sentirse, y el cerebro responde en consecuencia. Este fenómeno, conocido como retroalimentación somática, explica por qué a veces basta con cambiar la postura o levantar la mirada para cambiar también el estado emocional. Huberman menciona con frecuencia una estrategia llamada control de la visión. Cuando estamos estresados, nuestro campo visual se estrecha, como si el cerebro enfocara todos sus recursos en una sola amenaza. Esto ocurre porque el sistema nervioso simpático se activa, preparándonos para la acción. Sin embargo, si expandimos conscientemente nuestra mirada observando el entorno de forma panorámica, sin fijarnos en un solo punto, enviamos una señal al cerebro de que no hay peligro. Esa simple acción puede reducir los niveles de estrés en segundos. Es el mismo principio que usan los animales después de escapar de un depredador: miran alrededor, se tranquilizan y vuelven al equilibrio. Respirar profundamente, abrir la postura, mirar al horizonte. 3 gestos simples, casi instintivos, que juntos pueden cambiar la química del cuerpo. Y lo más impresionante es que no requieren creencias ni motivación, solo práctica. Para Huberman, la verdadera ciencia del bienestar consiste en dominar estos gestos cotidianos, en convertirlos en hábitos conscientes. Porque la fisiología no se convence con palabras, se entrena con acciones. Un ejemplo que él comparte frecuentemente en su podcast y conferencias es el de las personas que enfrentan ataques de pánico. En medio de esa experiencia, intentar razonar con la mente no suele funcionar, el cerebro está secuestrado por la respuesta de supervivencia. Pero si en ese momento la persona realiza 2 o 3 suspiros fisiológicos, puede interrumpir el ciclo de hiperventilación y comenzar a recuperar el control. Es como introducir un mensaje de calma dentro del caos. Lo que parece magia es, en realidad, neurociencia aplicada. Además de la respiración y el control de la visión, Huberman destaca el poder del movimiento físico. Caminar, estirarse o simplemente cambiar de posición ayuda a redistribuir la activación del sistema nervioso. El movimiento crea una salida para la energía acumulada durante el estrés. Por eso, después de un momento tenso, dar un paseo corto o mover el cuerpo conscientemente puede ser más eficaz que intentar pensar positivo. El cuerpo siempre tiene prioridad sobre la mente, y aprender a usarlo correctamente nos devuelve el poder de regularnos. La idea central es clara: el estrés no se combate con resistencia, se regula con inteligencia fisiológica. Cada respiración consciente, cada cambio de postura, cada expansión de la mirada, son señales que el cuerpo envía al cerebro para restablecer la armonía. Y aunque parezcan gestos pequeños, su impacto es enorme, porque actúan sobre los cimientos mismos de nuestra biología. Andrew Huberman resume esta enseñanza con una frase que refleja toda su filosofía: no podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos controlar la forma en que nuestro sistema nervioso responde a él. Esa es la esencia del control corporal. La respiración, el movimiento y la postura son las herramientas que nos permiten convertirnos en arquitectos de nuestro propio estado mental. Y lo más poderoso es que están disponibles en todo momento. No necesitas estar en un laboratorio ni en una sesión de terapia. Solo necesitas un instante de conciencia y el deseo de usar tu biología a tu favor. En los próximos bloques, entraremos más profundo en las herramientas que complementan este control fisiológico: el descanso profundo sin sueño, la exposición a la luz, la regulación del sueño y los hábitos diarios que, según Huberman, reprograman nuestro cerebro para vivir con más equilibrio, energía y claridad. Pero antes de seguir, recuerda esto: el poder de transformar tu mente está, literalmente, al alcance de tu respiración. Y cada vez que eliges usarla conscientemente, estás reescribiendo la forma en que tu cerebro entiende el mundo. El sistema nervioso y el arte de la calma interna. Para comprender cómo podemos regular el estrés y la ansiedad, Andrew Huberman nos invita a mirar dentro de la maquinaria más asombrosa que poseemos: nuestro sistema nervioso. Es ahí donde todo comienza. Cada pensamiento acelerado, cada respiración entrecortada, cada impulso de miedo o tranquilidad tiene su origen en este complejo entramado biológico. Sin embargo, lo más importante que Huberman recalca es que no somos esclavos de él. Podemos influir, moldear y reentrenar nuestra respuesta biológica ante el estrés.
En lo más profundo de nuestro cerebro se encuentra una pequeña estructura llamada amígdala. Es la centinela emocional, la encargada de detectar peligros y activar nuestras alarmas internas. Si un auto se acerca demasiado rápido o si escuchamos un ruido extraño por la noche, la amígdala reacciona en milisegundos. Envía señales a otra parte del cerebro, el hipotálamo, que ordena liberar hormonas como el cortisol y la adrenalina. Es el clásico modo de lucha o huida. Nuestro corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera. El cuerpo se prepara para sobrevivir. Pero Huberman explica algo fascinante. El problema no es el estrés en sí. El estrés es una herramienta natural de supervivencia. Lo que nos daña es permanecer en ese estado por demasiado tiempo. Vivir con la amígdala hiperactiva, enviando señales de alerta incluso cuando no hay peligro real. Es como tener una alarma encendida las 24 horas. Eventualmente, el sistema colapsa. Aparece la fatiga crónica, los trastornos del sueño, la ansiedad generalizada, la falta de concentración, y con el tiempo, incluso enfermedades físicas. La buena noticia es que podemos entrenar nuestro sistema nervioso para que recupere el equilibrio. Huberman lo llama neuroregulación activa. En otras palabras, aprender a usar las llaves de nuestra fisiología para volver a un estado de calma y enfoque cuando el estrés intenta dominarnos. Y una de las herramientas más poderosas para hacerlo está al alcance de todos: la respiración. Huberman ha demostrado en sus investigaciones que la respiración puede actuar como un control remoto para el cerebro. Cuando respiramos de forma lenta y profunda, enviamos señales directas al sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación. Por ejemplo, un tipo de respiración conocida como respiración fisiológica doble: inhalar profundamente, hacer una pequeña segunda inhalación, y luego exhalar lentamente, tiene un efecto inmediato sobre el cuerpo. Reduce los niveles de dióxido de carbono en sangre y calma la actividad de la amígdala. En cuestión de segundos, la frecuencia cardíaca disminuye y la mente comienza a recuperar su estabilidad. Esta técnica, respaldada por estudios del laboratorio de Huberman en Stanford, es tan efectiva que incluso militares, atletas y profesionales de alto rendimiento la usan antes de tomar decisiones críticas. Lo extraordinario es que no requiere meditación, ni silencio, ni un entorno especial. Puede hacerse en cualquier momento, mientras conduces, antes de una reunión o justo cuando sientes que la ansiedad comienza a apoderarse de ti. Sin embargo, Huberman insiste en algo: no se trata solo de controlar el cuerpo, sino de comprenderlo. Debemos aprender a escuchar sus señales, reconocer los patrones de activación que nos ponen en alerta, y distinguir cuando el estrés está siendo útil y cuando no. En palabras simples, se trata de reeducar a nuestra biología. Para ilustrar esto, Huberman suele contar la historia de un joven estudiante de medicina que sufría ataques de pánico cada vez que debía rendir un examen importante. El simple hecho de pensar en el aula le aceleraba el pulso y lo dejaba sin aire. Después de varios intentos de terapia y medicamentos, el estudiante comenzó a aplicar las técnicas de regulación fisiológica enseñadas por Huberman: respiración controlada, visualización consciente y exposición gradual al estímulo estresante. En pocas semanas, su cuerpo empezó a responder de forma diferente. Los mismos escenarios que antes lo paralizaban ahora lo activaban sin llevarlo al límite. Aprendió a usar su fisiología como una aliada. Esa es la esencia del trabajo de Huberman: convertir lo que antes era automático en algo intencional. Recuperar el control de nuestras respuestas internas para que el estrés se convierta en energía, no en carga. Otro aspecto clave que Huberman enfatiza es la relación entre la postura corporal y la regulación emocional. Tal vez parezca trivial, pero la forma en que posicionamos el cuerpo envía señales directas al cerebro sobre cómo nos sentimos. Cuando nos encorvamos o bajamos la cabeza, el sistema nervioso interpreta que estamos en estado de sumisión o derrota. Pero cuando abrimos el pecho, mantenemos la mirada al frente y respiramos con profundidad, el cerebro activa circuitos asociados con la confianza y la calma. Por eso Huberman recomienda practicar conscientemente posturas expansivas, especialmente en momentos de tensión. Hay, además, un componente de enfoque atencional que es vital. Cuando el estrés aparece, nuestra mente tiende a dispersarse,
buscando miles de posibles amenazas. La clave, según Huberman, está en recuperar el control de la atención. Enfocar la mirada literalmente puede ayudar a hacerlo. Él ha demostrado que el movimiento ocular está directamente conectado con el estado emocional. Si tu mirada está dispersa, tu mente también lo estará. Pero si fijas tu vista en un punto específico, estás enviando una señal al cerebro de que hay control. Es una forma física de decirle a tu sistema nervioso, todo está bajo control, puedes calmarte. Estas herramientas, aunque parecen simples, son el puente entre la ciencia y la experiencia diaria. Nos muestran que el cuerpo no es un obstáculo para la mente, sino la vía más directa para transformarla. Cuando comprendemos esto, el estrés deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un fenómeno que podemos observar, modular y hasta aprovechar. Huberman resume este principio con una frase poderosa: no puedes controlar la mente con la mente, pero puedes controlar la mente a través del cuerpo. Y esa idea es revolucionaria. Nos invita a cambiar el enfoque, a dejar de pelear con nuestros pensamientos, y en cambio, actuar desde lo físico, desde lo tangible. Respirar, movernos, cambiar nuestra postura, enfocar la vista. Cada acción es una señal que puede reprogramar nuestro sistema nervioso hacia la calma y la claridad. Así, el estrés ya no se convierte en una sombra que nos persigue, sino en una herramienta de autoconocimiento. Aprendemos a leerlo, a usarlo y, sobre todo, a no temerle. El cuerpo, en lugar de ser el escenario del sufrimiento, se transforma en el laboratorio del cambio. En el siguiente bloque, exploraremos cómo Andrew Huberman nos enseña a pasar del control fisiológico a la regulación mental profunda, cómo los pensamientos, las creencias y la atención pueden moldear la química de nuestro cerebro y determinar la forma en que experimentamos la vida. Porque si el cuerpo puede ser la puerta de entrada, la mente es el paisaje donde construimos nuestra paz. El poder de la mente y la reprogramación del pensamiento. Andrew Huberman suele repetir una idea tan sencilla como poderosa: el cuerpo entrena al cerebro, pero el cerebro también puede entrenar al cuerpo. Esta relación bidireccional es la base de toda autorregulación emocional. Hasta ahora hemos visto cómo la respiración, la postura y la fisiología pueden cambiar el estado mental, pero Huberman va un paso más allá. Nos muestra que nuestros pensamientos, esas pequeñas frases silenciosas que repetimos cada día, tienen el poder de alterar literalmente la estructura y la química del cerebro. La ansiedad, explica Huberman, no siempre nace del entorno, sino de la interpretación que hacemos de él. No es el tráfico, el trabajo o la discusión con alguien lo que nos estresa, es la historia que nos contamos sobre eso. Esa narrativa interior puede activar los mismos circuitos cerebrales que un peligro real. La mente no distingue entre lo que imaginamos y lo que vivimos, y por eso los pensamientos negativos tienen un impacto biológico tan profundo. Si nos repetimos que no puedo, no soy suficiente o esto va a salir mal, nuestro cerebro activa los mismos mecanismos de amenaza que si estuviéramos frente a un depredador. Sin embargo, Huberman recalca que este mismo mecanismo puede utilizarse en sentido contrario. Si el pensamiento puede enfermarnos, también puede sanarnos. El cerebro es plástico, es decir, tiene la capacidad de cambiar su estructura con base en la experiencia y la atención. A este proceso se le conoce como neuroplasticidad, y es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XXI. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era rígido, que una vez formado no podía modificarse. Hoy sabemos que no solo cambia, sino que lo hace cada día, cada hora, con cada pensamiento y emoción. Huberman explica que la clave está en la intención consciente. No basta con pensar en positivo de forma superficial, lo que transforma el cerebro es la combinación de pensamiento, emoción y acción. Cuando elegimos conscientemente enfocar nuestra mente en soluciones, en gratitud o en crecimiento, y además la acompañamos de acciones coherentes, el cerebro comienza a formar nuevas conexiones neuronales. Es como abrir nuevos caminos dentro de un bosque mental. Al principio cuesta, porque los senderos viejos, las creencias limitantes y los hábitos de miedo están muy marcados. Pero con la repetición y la atención sostenida, esos caminos nuevos se vuelven más fuertes y los antiguos se debilitan. En los laboratorios de Stanford, Huberman y su equipo han estudiado cómo los estados mentales de esperanza,
propósito y enfoque pueden modificar la actividad de regiones cerebrales relacionadas con el estrés, como la corteza prefrontal y la amígdala. Han observado que cuando una persona practica la reencuadración cognitiva, es decir, reinterpretar conscientemente una situación estresante, los niveles de cortisol descienden de manera notable. Por ejemplo, si en lugar de pensar esto es una amenaza, elegimos ver un desafío como una oportunidad para aprender, el cerebro cambia su respuesta fisiológica. En lugar de liberar adrenalina en exceso, produce dopamina, la molécula de la motivación. Huberman invita a practicar esto en momentos cotidianos. Imagina que estás por hablar en público y sientes el corazón acelerado. El pensamiento automático podría ser estoy nervioso. Pero si en ese momento decides reinterpretarlo y dices, mi cuerpo se está preparando para rendir mejor, estás utilizando tu mente como un modulador del cuerpo. Es el mismo síntoma, pero una historia completamente diferente. En ese pequeño cambio de narrativa está el poder de la regulación. Otro principio clave que Huberman menciona es el foco atencional. La mente humana no puede atender a todo al mismo tiempo. Donde ponemos la atención, ponemos la energía. Si te enfocas constantemente en lo que temes, el cerebro refuerza esas conexiones neuronales, y con el tiempo se vuelven más automáticas. Por eso, una mente entrenada en la preocupación encuentra siempre algo de qué preocuparse, incluso en calma. Pero si entrenamos nuestra atención hacia lo constructivo, hacia lo que queremos crear o mejorar, esos circuitos de miedo se debilitan. Huberman sugiere ejercicios prácticos de entrenamiento atencional. Uno de ellos es lo que llama bloques de enfoque y recuperación. Durante unos minutos, elige una tarea o un pensamiento positivo y concéntrate completamente en él. Cuando notes que la mente se dispersa, no te castigues, simplemente vuelve. Ese acto de regresar una y otra vez, fortalece el sistema nervioso como si fuera un músculo. Con el tiempo, la mente deja de ser una tormenta incontrolable y se convierte en un espacio más claro, más dócil, más tuyo. Es importante también comprender el papel del autodiálogo. Las palabras que usamos con nosotros mismos son comandos directos al sistema nervioso. Decir no puedo con esto envía una señal de rendición. Decir puedo manejarlo activa circuitos de resiliencia. Huberman propone que cada vez que sintamos ansiedad, nos detengamos y cambiemos la pregunta interna. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, usar ¿qué puedo aprender de esto? Esa sola variación cambia la química cerebral, porque mueve la atención de la víctima al aprendiz, del miedo al crecimiento. El humor, curiosamente, también es una herramienta poderosa para Huberman. La risa libera endorfinas y oxitocina, sustancias que neutralizan el cortisol y promueven la sensación de conexión. No se trata de reírse de todo, sino de incorporar ligereza en la vida. Cuando aprendemos a no tomarnos tan en serio, el cerebro deja de percibir cada error como una amenaza. La ansiedad pierde fuerza cuando entendemos que fallar también es parte del aprendizaje. Para Huberman, la mente no es solo un conjunto de pensamientos, es un ecosistema en constante evolución. Y el estrés o la ansiedad son indicadores, no enemigos. Son señales que el cuerpo nos envía para mostrarnos que algo necesita atención. Si aprendemos a escucharlas sin miedo, podemos convertirlas en aliadas. Un poco de estrés, en dosis adecuadas, puede incluso mejorar el rendimiento, la concentración y la creatividad. Lo importante es no quedarnos atrapados en él, sino usarlo como trampolín. Un ejemplo que Huberman suele citar es el de los deportistas de élite. Antes de una competencia importante, sus cuerpos presentan todos los síntomas del estrés: aumento del pulso, sudoración, respiración rápida. Pero su interpretación mental marca la diferencia. Ellos lo llaman energía de activación. En lugar de huir de la sensación, la abrazan y la canalizan. Esa capacidad de transformar el miedo en enfoque es lo que distingue al amateur del experto, y es una habilidad que cualquier persona puede entrenar. En resumen, este bloque nos enseña que la mente no está en guerra con el cuerpo, son un mismo sistema, dialogando constantemente. Si aprendemos a dirigir ese diálogo, podemos transformar la ansiedad en atención, el miedo en energía y el estrés en claridad. La neuroplasticidad nos da esa posibilidad.
reescribir nuestra historia interna, una y otra vez, hasta que nuestro cerebro se convierta en un reflejo de la calma que decidimos cultivar. En el siguiente bloque, profundizaremos en cómo los hábitos diarios, el sueño, la luz, el movimiento y la alimentación influyen directamente en la regulación del estrés y la ansiedad, según los hallazgos de Andrew Huberman. Porque la mente, por poderosa que sea, necesita un cuerpo bien cuidado para sostener su equilibrio. Y en esa conexión entre lo cotidiano y lo biológico se encuentra una de las claves más transformadoras de todas: el cuidado diario y su impacto en el estrés y la ansiedad. Andrew Huberman insiste en algo que, aunque parece simple, es profundamente transformador: la mente no flota en el vacío. Todo lo que ocurre en ella tiene raíces fisiológicas. Por eso, si queremos regular el estrés y la ansiedad de forma duradera, no basta con cambiar pensamientos o practicar respiraciones, debemos cuidar los cimientos biológicos que sostienen la estabilidad mental. En este bloque, exploraremos cómo el sueño, la luz, el movimiento y la alimentación se convierten en las herramientas más poderosas para moldear el sistema nervioso y mantener la calma incluso en los momentos más exigentes. El primer pilar que Huberman coloca en el centro de su enfoque es el sueño. Según él, dormir bien no es un lujo, sino un requisito biológico tan esencial como respirar. Durante el sueño, el cerebro realiza una limpieza profunda, elimina residuos metabólicos, consolida la memoria y reajusta los niveles de neurotransmisores. Cuando privamos al cuerpo de este proceso, el sistema nervioso entra en un estado de hipervigilancia. Es decir, el cerebro comienza a percibir amenazas incluso donde no las hay. Estudios de su laboratorio han demostrado que una sola noche con pocas horas de descanso puede aumentar los niveles de cortisol en sangre y disminuir la actividad de la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones y el control emocional. Huberman ofrece estrategias claras para optimizar el sueño. La primera es exponerse a la luz natural en la mañana. La luz del amanecer actúa como un reloj maestro que sincroniza el ritmo circadiano, el ciclo biológico que regula cuando debemos estar activos y cuando debemos descansar. Bastan unos 10 minutos de exposición a la luz solar directa sin gafas oscuras, si es posible, para enviar una señal al cerebro de que es hora de despertar. Este gesto sencillo, repetido cada día, mejora el estado de ánimo, la concentración y la calidad del sueño nocturno. La segunda estrategia es evitar la luz artificial intensa durante la noche, especialmente la proveniente de pantallas. Huberman explica que la retina no solo ve, también le comunica al cerebro qué hora del día es. Si a las 10 u 11 de la noche seguimos expuestos a luz brillante, el cerebro interpreta que aún es de día y retrasa la liberación de melatonina, la hormona del descanso. Por eso recomienda usar luces cálidas, reducir el brillo de los dispositivos o, idealmente, desconectarse por completo una hora antes de dormir. Este pequeño cambio puede transformar radicalmente el nivel de ansiedad del día siguiente. El segundo pilar que Huberman destaca es el movimiento físico. El ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino que regula directamente los circuitos cerebrales del estrés. Cuando realizamos actividad física, el cuerpo libera endorfinas y serotonina, neurotransmisores que reducen la percepción del dolor y aumentan la sensación de bienestar. Pero lo más interesante es que el ejercicio entrena al sistema nervioso para tolerar la incomodidad. Cada vez que respiramos con esfuerzo o sentimos que no podemos más, el cerebro aprende que esa sensación no es peligrosa, sino parte del proceso. Así, cuando enfrentamos situaciones estresantes fuera del gimnasio, el cuerpo responde con más calma porque ya ha practicado la resistencia al malestar. Huberman no promueve un tipo de ejercicio único, recomienda cualquier actividad que eleve la frecuencia cardíaca de manera controlada, como caminar a paso rápido, correr, nadar o incluso bailar. Pero hace hincapié en un concepto fundamental: la regularidad. No se trata de entrenar intensamente un día y descansar una semana, sino de moverse todos los días, aunque sea poco. La constancia genera estabilidad en los niveles de dopamina y reduce la acumulación de adrenalina, evitando los picos de ansiedad. El tercer pilar es la alimentación. La relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos es mucho más directa de lo que solemos imaginar. Huberman explica que el intestino y el cerebro están conectados a través del nervio vago, una autopista de información bidireccional.
Cuando el sistema digestivo está inflamado o sobrecargado, esa señal viaja al cerebro y puede manifestarse como irritabilidad, confusión o ansiedad. De hecho, hasta el 90% de la serotonina, el neurotransmisor asociado al bienestar, se produce en el intestino. Por eso, cuidar la microbiota intestinal es cuidar la mente. Entre las recomendaciones más prácticas que ofrece, se encuentra evitar los picos de glucosa, que generan montañas rusas emocionales. Cuando comemos grandes cantidades de azúcar o carbohidratos refinados, la glucosa en sangre sube bruscamente, y el cuerpo responde liberando insulina para compensar. Al caer los niveles, sentimos cansancio, irritabilidad o ansiedad. Huberman sugiere priorizar proteínas en el desayuno, incorporar grasas saludables y vegetales de hoja verde, y evitar comer justo antes de dormir, ya que la digestión activa el sistema nervioso y puede interferir con el descanso. Otro factor esencial que aborda es la hidratación y el consumo de cafeína. El cerebro es extremadamente sensible a la deshidratación. Perder tan solo un 2% de agua corporal puede afectar la memoria, el enfoque y el control emocional. Además, aunque la cafeína puede mejorar la alerta, su uso excesivo o tardío en el día puede alterar los ritmos circadianos. Huberman recomienda consumirla solo en la mañana, y esperar al menos 90 minutos después de despertar para tomar la primera taza, permitiendo que el cuerpo despierte de forma natural sin depender del estimulante. El cuarto pilar que conecta todos los anteriores es la luz. Huberman ha dedicado años a estudiar cómo la exposición correcta a la luz influye no solo en el sueño, sino en el estado emocional general. La luz natural matutina activa neuronas que aumentan la dopamina y la serotonina, generando sensación de vitalidad y motivación. En cambio, la falta de luz solar o el exceso de luz artificial azul durante la noche puede contribuir a la ansiedad y la depresión. Incluso recomienda algo tan sencillo como mirar el horizonte al aire libre durante el día. Ese acto, aparentemente trivial, relaja los músculos oculares, reduce la fatiga mental y activa áreas cerebrales relacionadas con la calma y el enfoque. A lo largo de su trabajo, Huberman deja claro que el bienestar mental no depende de trucos rápidos, sino de la consistencia. Pequeños actos diarios, repetidos con intención, reprograman el sistema nervioso. Dormir bien, moverse, comer conscientemente y exponerse a la luz correcta no son consejos aislados, sino una sinfonía de hábitos que mantienen el cerebro en equilibrio. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una instrucción que le damos a nuestro cuerpo sobre cómo queremos sentirnos. Y quizá la enseñanza más importante de este bloque sea esta: no hay un cambio sin estructura. El estrés y la ansiedad prosperan en el caos. Cuando establecemos rutinas saludables, el cerebro se siente seguro, y esa seguridad biológica se traduce en serenidad mental. Huberman lo resume así: el sistema nervioso ama la previsibilidad. Cada vez que le das un ritmo, una rutina o una señal clara, responde con calma. En el siguiente bloque exploraremos cómo Huberman combina todas estas prácticas: la respiración, el pensamiento consciente, los hábitos diarios y la neurociencia en protocolos simples y aplicables para cualquier persona, incluso en los momentos de mayor tensión. Porque entender la ciencia del estrés es solo el primer paso. Lo realmente poderoso es aprender a convertir esa ciencia en una práctica diaria de bienestar y control interior. Protocolos prácticos de Huberman para regular el estrés y la ansiedad. Andrew Huberman no se limita a teorizar sobre cómo funciona el cerebro. Su mayor contribución está en traducir la ciencia en herramientas aplicables a la vida diaria. Él sabe que, en medio de una crisis de ansiedad o de un día cargado de tensión, nadie piensa en neurotransmisores o ritmos circadianos. En esos momentos, lo que necesitamos son estrategias simples, efectivas y comprobadas. En este bloque exploraremos algunos de los protocolos más conocidos y estudiados de Huberman para calmar el sistema nervioso, recuperar el control y entrenar la mente para responder en lugar de reaccionar. El primero, y quizá el más poderoso de todos, es lo que él llama el suspiro fisiológico. Este método ha ganado reconocimiento mundial por su eficacia inmediata para reducir la activación del sistema nervioso simpático, responsable de las respuestas de lucha o huida. El procedimiento es sencillo: se realiza una inhalación profunda por la nariz, seguida de una segunda inhalación corta para llenar completamente los pulmones,
y luego una exhalación larga y lenta por la boca. Este doble suspiro no es una invención moderna, es un reflejo natural que los humanos e incluso los animales ejecutan de manera espontánea cuando necesitan liberar tensión. Huberman descubrió, junto con su equipo, que este patrón respiratorio tiene la capacidad de bajar rápidamente los niveles de dióxido de carbono en la sangre y restablecer el equilibrio entre el sistema simpático, activador, y el parasimpático, relajante. Realizar de 1 a 3 suspiros fisiológicos puede bastar para notar un cambio inmediato en la calma mental. Es una herramienta ideal para usar antes de una reunión importante, un examen, una discusión o cualquier situación que provoque ansiedad repentina. Huberman la considera la manera más rápida y accesible de resetear el sistema nervioso. El segundo protocolo es el NSDR, siglas de Non-Sleep Deep Rest o descanso profundo sin sueño. Este método está diseñado para inducir un estado de relajación profunda que permite al cerebro y al cuerpo recuperarse incluso cuando no se puede dormir. Consiste en acostarse o sentarse cómodamente, cerrar los ojos y seguir una guía auditiva que lleva la atención a distintas partes del cuerpo, promoviendo una relajación progresiva. Aunque se asemeja a la meditación o al yoga nidra, el NSDR se centra específicamente en reducir la actividad de la amígdala, la región del cerebro encargada de las respuestas de miedo, y aumentar la conexión con el sistema parasimpático. Huberman lo utiliza en su vida diaria y recomienda practicarlo durante 10 a 20 minutos, especialmente después de un periodo intenso de trabajo o entre sesiones de alta concentración. Sus investigaciones han mostrado que el NSDR no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora la memoria, la capacidad de aprendizaje y la creatividad. En esencia, es una forma de reiniciar el cerebro sin necesidad de dormir. Otro protocolo esencial que Huberman enseña es la regulación visual. Puede sonar extraño, pero la forma en que usamos nuestros ojos afecta directamente nuestro estado emocional. Cuando estamos estresados, nuestro campo visual se estrecha, la visión se vuelve de túnel, enfocada únicamente en el peligro. Esto ocurre porque el cerebro está en modo de supervivencia. Sin embargo, al expandir voluntariamente la mirada mirando hacia el horizonte o abriendo el campo visual sin fijar un punto, el sistema nervioso recibe una señal de seguridad. Huberman llama a esto visión panorámica, y explica que es una forma simple de activar el estado de calma. Si estás frente a una pantalla y sientes ansiedad, simplemente mira por la ventana, observa el cielo o los bordes de la habitación durante unos segundos. Esa expansión visual desencadena una cascada neurobiológica que desacelera el ritmo cardíaco y reduce el cortisol. Es un recordatorio de que la calma no siempre requiere grandes rituales. A veces, basta con mirar más allá de uno mismo. El siguiente protocolo está relacionado con el control de la temperatura corporal, un aspecto que Huberman considera fundamental para la autorregulación emocional. El cerebro es muy sensible a los cambios térmicos. Cuando la temperatura del cuerpo sube demasiado, el sistema nervioso interpreta que hay estrés o peligro. Por eso, una técnica efectiva para calmar la ansiedad es usar la inmersión facial en agua fría o aplicar compresas frías en el cuello y la nuca durante unos segundos. Este método activa el reflejo de inmersión mamífero, una respuesta biológica que desacelera la respiración, baja la frecuencia cardíaca y reduce la tensión mental. Del mismo modo, Huberman menciona que los baños de agua caliente antes de dormir pueden ayudar a conciliar el sueño, ya que, al salir del agua, el cuerpo experimenta una leve caída de temperatura que induce la liberación de melatonina. Es otra muestra de cómo la fisiología puede usarse de manera estratégica para favorecer la mente. En cuanto al manejo del pensamiento, Huberman propone un protocolo basado en la observación sin juicio. Inspirado en la neurociencia de la atención plena, sugiere que cuando un pensamiento ansioso aparezca, no se intente eliminar ni reemplazar, sino simplemente observarlo como si fuera un fenómeno pasajero. Al etiquetarlo con frases como esto es ansiedad o esto es solo un pensamiento, se activa la corteza prefrontal y se reduce la influencia de la amígdala. Con el tiempo, este hábito cambia la relación con las emociones, dejan de ser amenazas para convertirse en mensajes que podemos entender y regular. Huberman también enfatiza el valor de la preparación fisiológica para el estrés. En sus investigaciones con soldados y atletas de alto rendimiento,
ha encontrado que quienes entrenan la respuesta al estrés en condiciones controladas son capaces de manejar mejor la ansiedad en situaciones reales. Por ejemplo, practicar respiraciones conscientes o el suspiro fisiológico mientras se enfrenta a un reto físico o mental, como el ejercicio o una tarea difícil, enseña al cerebro a mantener la calma bajo presión. Esta técnica, conocida como Stress Inoculation, fortalece la resiliencia y previene el colapso emocional ante los desafíos. Otro punto que suele subrayar es el control del diálogo interno antes del sueño. Huberman explica que las horas previas al descanso son el momento donde el cerebro consolida los aprendizajes y refuerza las redes neuronales activadas durante el día. Si terminamos la jornada con pensamientos caóticos, esos patrones se imprimen más profundamente en el sistema nervioso. Por eso, recomienda cerrar el día con respiraciones lentas, una breve revisión positiva y la intención de descanso. No se trata de negar lo difícil, sino de ofrecer al cerebro un cierre ordenado. En la práctica, estos protocolos no buscan eliminar el estrés, sino enseñarnos a modularlo. Huberman aclara que el estrés, en dosis adecuadas, es necesario para crecer. Sin él, no habría adaptación ni aprendizaje. La verdadera maestría consiste en evitar que esa activación se desborde y se convierta en ansiedad crónica. Su enfoque está en crear flexibilidad mental y fisiológica, la capacidad de subir o bajar la intensidad del sistema nervioso según lo que demande la situación. Un aspecto fascinante de su metodología es que todas estas herramientas son gratuitas, naturales y disponibles para cualquiera. No requieren medicamentos ni equipos sofisticados, solo atención, disciplina y autoconocimiento. Huberman afirma que, con práctica diaria, estos protocolos pueden reprogramar el sistema nervioso, restaurar el equilibrio emocional y aumentar la capacidad de disfrutar la vida con presencia. En el siguiente bloque profundizaremos en cómo Huberman conecta estas estrategias con la biología de la motivación y la dopamina, y cómo la comprensión de estos sistemas puede ayudarnos no solo a reducir el estrés, sino a construir una vida con propósito, energía y dirección. Porque regular la ansiedad no es solo calmarse, es aprender a dirigir la energía de la mente hacia lo que realmente importa. Hemos llegado al final de este viaje fascinante dentro del mundo de Andrew Huberman y sus enseñanzas sobre la regulación del estrés y la ansiedad. Si algo debe quedar claro, es que tú tienes en tus manos el poder de transformar tu vida. Cada respiración consciente, cada momento de atención enfocada, cada hábito saludable que adoptes es una herramienta directa para reprogramar tu mente y tu cuerpo. No eres víctima de tus pensamientos, no estás condenado a sentir ansiedad sin fin. Por el contrario, eres un ser capaz, fuerte y resiliente, con la capacidad de moldear tu sistema nervioso y entrenar tu mente para responder con calma, claridad y decisión. Imagina por un momento que cada desafío que aparece en tu vida es una oportunidad. El estrés que alguna vez te paralizó ahora puede ser energía que te impulsa hacia adelante. La ansiedad que antes parecía un enemigo se convierte en una señal que te recuerda pausar, respirar y tomar control. Huberman nos ha mostrado que el cuerpo y la mente no son rivales, sino aliados, que la respiración, la postura, la exposición a la luz, el sueño y la atención consciente son herramientas tangibles para recuperar la serenidad y el enfoque. Todo lo que necesitas para vivir con mayor bienestar, para liberar tu potencial y para enfrentar cualquier adversidad, está al alcance de tu voluntad y tu disciplina diaria. Recuerda siempre que la transformación no ocurre de manera mágica, sino mediante la práctica constante. Cada vez que apliques estos protocolos, ya sea el suspiro fisiológico, el NSDR, la regulación visual, los hábitos de sueño o la reestructuración de tus pensamientos, estás fortaleciendo tu sistema nervioso, creando resiliencia y acercándote más a la versión más poderosa y equilibrada de ti mismo. Tú tienes la capacidad de convertir lo que antes parecía ansiedad en claridad, lo que parecía miedo en oportunidad, y lo que parecía caos en un espacio de calma y acción efectiva. Hoy, más que nunca, sabes que eres capaz de alcanzar lo que te propongas. Con cada herramienta que has aprendido, con cada técnica que practiques, estás construyendo un camino de transformación interna que te llevará a una vida extraordinaria. Eres especial, grande y poderoso, y la ciencia de Huberman nos recuerda que nuestra biología no es un límite, sino un instrumento que podemos dirigir. Cada decisión,
Cada respiración y cada pensamiento consciente te acercan a la mejor versión de ti mismo. Si este video te ha inspirado, te ha dado claridad y herramientas prácticas para tu vida, te invito a formar parte de nuestra comunidad en The Mind Manual. Suscríbete al canal, da like a este video y toca la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos preparados videos llenos de oportunidades, emocionantes estudios sobre nuestro ser y enseñanzas que te permitirán superarte cada día. Queremos acompañarte en este viaje de descubrimiento, aprendizaje y crecimiento personal, para que pongas en práctica cada conocimiento y vivas una vida plena, equilibrada y verdaderamente grandiosa. Recuerda, la calma no es un destino, es una práctica. El poder no es externo, es interno, y la vida extraordinaria que sueñas comienza con un solo paso consciente, un solo suspiro profundo y la decisión firme de tomar el control de tu mente y tu cuerpo. Empieza hoy. Tú puedes. Tú mereces vivir en equilibrio y con propósito. Y en The Mind Manual, estaremos aquí para guiarte en cada paso de tu camino hacia una vida más poderosa, consciente y transformadora. Suscríbete, da like, toca la campanita y prepárate para los próximos videos que cambiarán tu forma de ver el estrés, la ansiedad y el increíble potencial que llevas dentro. Tu mejor versión te espera. Principio del formulario.